Un lindo y hermoso lunes, muchas bendiciones y pues hoy estamos para ver esa profecía cumplida. Y es de gran bendición poder ir comprendiendo lo que el libro de Deuteronomio nos habla a través de la escritura que Moisés hizo. Sabemos que pues es el quinto libro que Moisés escribió y por eso la importancia de ver esas profecías cumplidas, como es de que también las profecías que hoy tenemos, también Dios cumple lo que dice y hace cuando Él lo dice. Así es de que hoy para compartir esta hermosa lección, pues nuevamente desde allá, desde Covina, nuestro pastor Alfonso está acá con nosotros. Gracias, pastor, nuevamente. Y en este día lunes, pastor, vamos a estudiar un tema muy importante sobre una profecía cumplida, pastor, muy interesante. Así es. Así es que, pastor, si nos gustaría llevar en oración, vamos a orar para dar inicio a esta hermosa lección. Claro que sí, pastor, con mucho gusto, gracias. Vamos a orar, querida familia. Oremos. Amoroso y buen Dios, estamos nuevamente reunidos para poder estudiar su palabra en compañía de nuestros queridos hermanos en los distintos lugares del mundo. Permita, mi Señor, que pueda su Santo Espíritu acompañarnos en el perdón de nuestros pecados. Permita, mi Señor, que tanto su siervo, el pastor Romero, como su servidor, podamos juntos, en compañía de su Santo Espíritu, gozarnos en esta lección. Y así nuestros queridos hermanos en los distintos lugares también puedan gozarse en la plenitud de la enseñanza de la lección asignada para este día. Acompáñenos, pues, mi Señor, es nuestro deseo. En el amor de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén y amén. 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 Pues adelante, pastor, con esta profecía cumplida que nos habla esta lección de este día. Gracias, pastor. Es muy interesante nosotros reflexionar en esta profecía cumplida. Nosotros podemos ver eh, la parte importante de cómo se desarrolla la liberación del pueblo, cómo el Señor utiliza a un varón para libertarles, para conducirlos, para enseñarles que deben estar cercanos a Dios y no ser contenciosos en todo ello. Pero quisiera llevarlos a la lectura asignada para este día que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 1, del verso 1 al verso 6. Deuteronomio, capítulo 1, dice el verso 1 al verso 6, dice de esta manera, querida familia. Estas son las palabras que os habló a Moisés. Todo Israel, que hablo a Moisés, a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en Arab, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tolef, Labán, Aserot y Disaab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Sir, hasta Cades Barnea. Dice el verso 3, muy interesante. Dice, aconteció que los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos. Dice más adelante, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Osbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, es de este lado del Jordán, en tierra de Moab. Resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Jehová nuestro Dios nos ha hablado en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Nosotros podemos ver que el Señor quiere guiar a su pueblo a que ya esté estable, porque ya habían pasado muchos tiempos. Pero al nosotros poder ver, también podemos ver que también el Señor más adelante les da una profecía muy interesante, que también los días, porque les dice avancen, porque tienen que tomar una tierra. Y muchos, al poder ir a la tierra, nosotros conocemos la historia, que estaba tomada por diferentes personas. Dice más adelante lo que dice la lección asignada para este día, nos dice, después del fiasco, dice aquí, cuando Moisés envió a los espías desde Carne Barnea para inspeccionar la tierra.
Dice que él mandó espías para poder inspeccionar la tierra, para poder tomarla. Dice, y el pueblo rechazó el llamado para tomarla. Cuando el Señor le dice, tómenla, pero ellos rechazaron el mandato de Dios porque se vieron agobiados por el temor y también de una zona extraña en la cual también los informantes también contribuyeron a que pudiesen tomar dicha actitud. Pero sabemos nosotros la historia que dos varones se mantuvieron íntegros y fueron los únicos que dieron una buena respuesta de aquel informe que se tenía que dar. Sigue diciendo, pues el pueblo rechazó el llamado para tomarla. ¿Qué sucedió? Dice aquí como cuestionamiento. Se les dio que no entrarían en la tierra prometida como lo esperaban. ¿Y cuánto tiempo esperarían antes de entrar? Conforme al número de los días, dice la escritura, y quiero llevarlos allá a números para poder compartir con ustedes, en números 14, verso 34. Allí vemos la profecía que el Señor les dice a ese pueblo, muy interesante. Dice así, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años. El tiempo que se tomaron para hacer las investigaciones y para hacer el recorrido, para reconocer la tierra, fueron 40 días. Y dice el Señor, por la consideración de que se tomaron 40 días, así también llevaréis vuestra iniquidad, dice aquí, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mis castigos, dice Jehová. Nosotros vemos aquí que es allí donde se determina el tiempo, porque nosotros vemos que no aceptaron las indicaciones, sino que ellos tomaron la parte de poder hacer un estudio de lo que fue la zona y les tomó 40 días hacer dicho investigación de poder ver lo que la tierra podía traer como un informe en 40 días. Y el Señor no le agradó dicha parte. Y entonces da una profecía que dice, día por año les vamos a considerar porque se tardaron para poder dar un informe. 40 días será 40 años, el cuales ustedes después de ello van a tornarse a poder estar tranquilos. Pero también más adelante dice que también hará también disminuir también lo que es esta parte de lo que es su pueblo. Porque muchos dijeron en ese momento también, y eso es muy interesante, pastor, que dicen que a los hijos iban a ser considerados de alguna manera iban a ser considerados que iban a ser caer en ello. Por ejemplo, en el verso 31 de este capítulo nos decía de esta manera en el capítulo 14 de Números, en el verso 31, dice, pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, porque hasta consideraron vamos a morir y los niños van a ser presa de esta intervención. Dice, yo los introduciré a ellos y ellos conocerán la tierra de vosotros que vosotros desperdiciasteis. Por eso aquí vemos la profecía que muchos en este momento el Señor les dice no van a entrar todos. Si leemos más atrás, y no, tal vez no me tomaré el tiempo para leerlo, solo les dice que solo Caleb y solo Josué iban a entrar de aquellos varones y todos los niños iban a entrar también porque ellos consideraron que los niños iban a ser presa. Sin embargo, el Señor les dijo, ustedes no van a entrar. Solamente van a entrar estos dos varones y los niños, pero ustedes no entrarán. Todos descansarán y les tomará 40 años, un año correspondiente a cada día, de los cuales ustedes se tomaron para inspeccionar lo que sería esta tierra. Muy interesante, pastor, lo que nosotros podemos ver en esta parte de lo que podemos mencionar por el momento, pastor. Así es, Pastor Alfonso, y realmente es interesante ver que Dios les había dicho que les había preparado un lugar
para que ellos habitaran, donde fluía leche y miel. Y desafortunadamente a veces ciertas profecías parece que vemos que no se cumplen. Pero es que aquí vemos realmente una profecía cumplida de parte de Dios. Dios los llevó hasta donde ellos tenían que llegar. Aquí lo que hizo la diferencia fue el informe y la rebelión del pueblo. Porque aún los 12 espías, ya que Moisés escogió un príncipe de cada, pues, como se dijera, de Cada linaje, de cada tribu. de cada tribu, esa es la palabra, gracias pastor, un líder de cada tribu, y los 12 fueron, pero parece que al regresar no se pusieron de acuerdo cómo iban a decirle al pueblo, qué informe iban a presentar, y parece que allí solamente 2 dieron un informe pensando en lo que Dios había hecho con ellos desde que salieron de Egipto, poniendo ese poder, esa fuerza en Dios, porque pues no era de que iban a vencer o iban a pelear por primera vez, ya habían luchado con otras naciones, otros pueblos, ya los habían vencido a aquellas naciones paganas. Y estando ya en la línea divisoria, pues parece que los planes de Dios cambian. Y no es que los planes de Dios cambien, en realidad es que el mismo ser humano hace muchas veces que Dios tenga que tomar otras decisiones. ¿Por qué? Porque cuando los informes vinieron, no nomás fue de que, ok, no, nosotros no vamos a poder vencer, no. Estuvieron a punto de matar a Caleb y a Josué, a punto de apedrearlos, que en ese momento el Señor hace su presencia allí en el santuario, y es donde realmente Dios les manda entonces ese castigo de que ahora pues no van a entrar, no van a entrar de 20 años en adelante, no iban a entrar, ninguno de esos iba a ver la tierra prometida, solamente aquellos niños, aquellos jóvenes que todavía no cumplían esos años eran los que iban a poder ver. Ahora Moisés también, Moisés habla y dice, por la culpa de ellos, por haberse rebelado, también Moisés no entra, Moisés les explica y les habla cuando les da ese mensaje, ese sermón, ¿verdad? El por qué ahora no va a entrar, pero Dios no lo deja sin conocer esa tierra. Dios lo manda, le envía que suba un poquito más arriba para que él pudiera ver la tierra prometida, y Dios le reveló en realidad esa profecía cumplida. Podemos ver nosotros que realmente el Señor siempre cumple. Hoy en día pues estamos esperando una profecía cumplida, y ya desde 1888 había una promesa de que el Señor venía, y no vino. ¿Por qué? Porque pues también nuevamente el pueblo de antaño, este pueblo que hoy estamos nosotros, pues también no recibió, no quiso recibir ese mensaje, paró el mensaje que el Señor estaba enviando, y nuevamente el Señor no deja entrar a este pueblo, a esta tierra prometida que hoy nos tiene preparadas. Miren Pastor, lo que... si yo Sí, sé que adelante, pastor. tiene citas de espíritu de profecía, pastor, y quiero pedirle por favor, si me lo permite, dar una pequeña cita. Yo sé que usted iba en este momento a compartir con nosotros otras citas interesantes, y quiero que esa cita que el pastor usted va a compartir con nosotros es de grande interés porque se cumplieron ciertos tiempos, pastor, y eso es muy interesante. Pero previa a ello, pastor, si me lo permite rápidamente. Adelante, pastor. En Mensajes Selectos, tomo 3, dice así. Dice en Mensajes Selectos, tomo 3, cuando el cristiano, dice aquí, muy interesante, cuando el cristiano está esperando deberes y severas pruebas que anticipa que vendrán sobre él debido a su profesión de fe cristiana, es propio que la naturaleza humana contemplar las consecuencias y evadirlas. Y esto ocurrirá en forma decidida a medida que nos acerquemos al fin de la historia de la tierra. Vemos nosotros aquí, pastor, en este pequeño fragmento, que nosotros podemos también ser como muchos de cuando vemos la circunstancia evadir
en algunos momentos el deber. Podemos ser animados por la veracidad de la palabra de Dios, de que Cristo nunca defraudó a sus hijos como se asegura como su seguro dirigente en la obra de la prueba, pues tenemos el registro veraz de que los que han estado bajo los poderosos opresores de Satanás han tenido una disposición, una gracia proporcional a sus días. Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Muy importante, pastor, esta pequeña cita de cómo nosotros también podemos, a pesar de la circunstancia, también en algún momento nos vemos tentados a poder evadirla, así como también estos que fueron enviados decir, bueno, vamos a evadir esta responsabilidad. Y eso fue la consecuencia de 40 días, en lo cual fue proféticamente 40 años después, pastor. Y muy interesante, así que le dejo, pastor, le pido disculpas y vamos a participar de las citas que usted trae para con nosotros. No se preocupe, pastor. Yo creo que es lo mejor siempre sacar esas citas tan importantes que nos hacen reflexionar, ¿verdad? La cita que usted dio, pues eso nos lleva a una seguridad cuando nosotros somos firmes en las cosas de Dios y creemos por fe que lo que ha dicho Dios en su palabra un día se va a cumplir. Cuando hay dudas, cuando el enemigo empieza a meter dudas, diferencias, ahí es cuando viene el problema. Si nosotros empezamos a dudar de lo que hoy estamos aprendiendo, de lo que sabemos. Hoy en día, pues nosotros sabemos que debemos ser fieles a respetar y a obedecer la ley de Dios y que hay una promesa para aquellos que estemos cumpliendo y estemos obedeciendo. Y la promesa es de que un día el Señor viene con todos los ángeles y nos ha de levantar. Ahora, hay profecías que muchas veces el Señor no las hace, aunque las haya anunciado, porque el pueblo se arrepiente, el pueblo en realidad vuelve a los caminos de Dios y Dios ahora quita el castigo que había prometido que iba a hacer. En realidad, y aún allí, pastor, pues también el libro Nuestra elevada vocación, en la página 369, nos dice el Señor, han pasado, a la sierva del Señor, han pasado más de 1800 años desde que el Salvador dio la promesa de su venida. Y cuántos no hablamos de eso, ¿verdad? A través de los siglos, sus palabras han llenado de ánimo el corazón de sus fieles. La promesa todavía no se ha cumplido, pero no por eso es menos segura la palabra que ha sido hablada. O sea, algunos dicen, ¿verdad? Cuando se les habla, el Señor viene, tiene rato hablándome de eso, ya cuántos años que se escucha, que el Señor va a venir. Pues el Señor va a venir, el Señor va a cumplir su promesa, Él va a venir por su pueblo, Él va a venir por sus escogidos, Él va a venir por aquellos que creen y tienen esa fe y esa confianza y han obedecido los mandatos del Señor. Mira esta otra hermosa cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 558. Dice así la sierva del Señor, la gente debe ser advertida. La gente debe ser advertida a que se prepare para el juicio venidero. A los que han estado escuchando solo fábulas, Dios les dará una oportunidad de oír la segura palabra profética. Mira lo interesante. Primero habla de que el pueblo que tiene la verdad, el pueblo que está predicando la profecía, tiene que advertir a las personas a que se preparen para los días de juicio de Dios. Pero también nos dice la sierva del Señor, a los que han estado escuchando solo fábulas, eso está hablando cuando nosotros vamos a la iglesia, que hay líderes, hay pastores que simplemente de fábulas hablan y que usan la Biblia, pero realmente para contar chistes, para hacer reír a la gente y que pasen un día feliz, un servicio feliz, de risas, de un buen ánimo, pero no hay amonestaciones. Y Dios pide que se amoneste, que se advierta a la gente que el Señor va a cumplir su promesa. Por eso la sierva del Señor nos sigue diciendo, Dios les dará una oportunidad de oír la segura palabra profética. ¿A quiénes? Aquellos que han escuchado solamente fábulas, aquellos que van a sus iglesias
y que salen felices y contentos porque les contaron un chiste allí de Pepito, un chiste de quién sabe qué, pero que la verdad no fueron amonestados. Y la sierva del Señor dice, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Él presentará la segura palabra de verdad al entendimiento de todos los que quieran atenderla. Todos podrán comparar la verdad con las fábulas presentadas ante ellos por hombres que pretenden comprender la palabra de Dios y estar capacitados para triunfar a los que están en tinieblas, para instruir, a los que están en tinieblas. Así es de que, mis hermanos, este puede ser tú, puede ser quizás que tú por primera vez nos estás escuchando, estás viendo, y quizás puedas analizar un poquito tu vida cristiana, tus servicios que tú tienes en tu iglesia, de qué te hablan, de qué te dicen, si en realidad te hablan de los eventos finales que ya estamos esperando y que estamos viendo que ya todo casi se cumplió bíblicamente y que lo único que falta es la venida de Cristo. Así es de que yo quisiera que hoy, Pastor Alfonso, pues invitáramos a todos aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo, de que analicen, piensen un poquito a lo que ellos se les instruye y cómo es que se les instruye, y si realmente lo que escuchan es amonestación o palabra de Dios anunciando la profecía de que Cristo está a las puertas, pues haces bien en poder empezar a obedecer los principios de Dios y la ley del Señor. Eso es muy importante, pastor, porque en esta lección de este día que ya hemos desarrollado un poco, nos invita a poder ver la profecía cumplida. También se nos invita a poder ver a lo largo de la historia en Daniel 9, por ejemplo, en el verso 24 al 27. También vemos también en Apocalipsis. Se nos menciona también de muchas profecías que se han cumplido, pastor. Sí, Pero también más adelante nosotros veremos que también faltan profecías por cumplirse. bien. Querido hermano, hemos visto por este pequeño estudio en el cual te invitamos a que tú también formes parte de manera muy profunda de este estudio. Podemos nosotros ver que profecías se han cumplido, pero más todavía aún faltan muchas por cumplirse, y queremos que también tú y nosotros seamos parte de ese pueblo que estudia la palabra de Dios y estemos prestos a poner atención a los acontecimientos y ver también que falta que Cristo venga pronto, y así estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis, que es interesante. Amén. Sí, la lección nos habla de los 2300 días que ya fue cumplida y es una realidad. El tiempo se nos ha acabado, pero pues te invitamos para que este 9 de octubre tú vengas con nosotros aquí a las instalaciones de este canal en el 1336 Dr. Perris Boulevard. Así es de que el Señor te bendiga y te esperamos mañana.